En la 95.9, Radio Universidad de Tarapacá, presentamos Arica en la historia. Con la conducción del profesor ariqueño, Patricio Moya Muñoz. Hola. Tengan todos un muy buen día. Nos encontramos nuevamente en Radio Universidad Tarapacá, en la 95.9 del dial, para un nuevo capítulo de su programa Arica en la historia. El tema que trataremos hoy será los primeros españoles. Pero antes de comenzar con ello, nos vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, unos años antes de llegar a estos personajes por nuestro territorio. Arica fue incorporado al Tahuantinsuyo, es decir, al Imperio Inca, al Imperio de los Cuatro Suyos, de las cuatro provincias, por el Zapa Inca, el emperador Tupac Yupanqui, después de la victoria de su ejército contra los habitantes del área de Moquegua en el año 1470, en la famosa batalla del Cerro Baúl, que ya les he mencionado anteriormente, y la posterior victoria sobre los señoríos inca de los Coya, con lo cual la actual Arica y Parinacota fue parte del Collasuyo, es decir, la provincia de los Coya, dentro del Tahuantinsuyo. En 1492, Cristóbal Colón llegó a la isla de Guanahani, a la que llamó San Salvador, iniciando con esto la invasión y conquista de América. En 1519, 27 años después de la llegada de Colón, Hernán Cortés desembarcó con unos 700 hombres y apenas 16 caballos en lo que hoy es México, y luego de 2 años de incesantes combates, en 1521 sometió y arrasó Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Este imperio se caracterizaba por ser un imperio guerrero, muy sangriento, que sometía a sus pueblos vecinos a un régimen muy dictatorial. La conquista de este poderoso imperio azteca por unos cientos de españoles fue gracias a la ayuda de miles de guerreros de pueblos enemigos de los aztecas, como los tlaxcaltecas, los totonacas, los cholultecas y otros más. Además, la tecnología y las técnicas de guerra europeas fueron superiores a las americanas. Pero el factor principal fueron las enfermedades traídas por los europeos, que mataron y debilitaron a miles de guerreros aztecas, lo que también ocurrirá luego con los guerreros incas. En 1502 había llegado a América Francisco Pizarro, quien participó en la conquista de las islas del Caribe, en el descubrimiento del Océano Pacífico, o Mar del Sur, como se le llamó en ese momento, y la conquista de Panamá, esto ya en Centroamérica, donde se le nombró además alcalde y se le dio importantes encomiendas de indios, con lo que se hizo de una pequeña fortuna. Pero en 1524, Pizarro, un hombre de carácter fuerte y que aborrecía el sedentarismo, se asoció con Diego de Almagro y Hernando de Luque, el cura de Panamá, para conquistar las tierras de lo que llamaban el Virú, con B, que eran mencionadas por otros soldados españoles que habían participado en expediciones al sur y que habían fracasado, pero los cuales algunos indios le habían dicho que más al sur había un territorio llamado Virú, el que era rico en oro y plata. Lógicamente, estas historias hablaban del Imperio Inca. Recién, en 1532, después de 8 años, diversos viajes de exploración por las costas de Centroamérica y las actuales Colombia y Ecuador, y muchos problemas, la hueste de Pizarro tomó contacto con el Imperio Inca. El Tahuantinsuyo, o Imperio de los Incas, venía recién saliendo de una sangrienta guerra civil entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, hijos del fallecido Zapa Inca Huayna Cápac,
lo que había significado numerosas batallas entre los mismos incas entre 1529 y 1532, siendo finalmente vencedor Atahualpa. Atahualpa tenía un gran conocimiento de lo que era la guerra. Él había comandado los ejércitos de su padre en la conquista de Ecuador y se le había designado cacique de Quito, de todo el territorio norte del imperio de los incas. Además de los casi 100.000 muertos que tuvo esta guerra civil, muchos habitantes del imperio estaban enfermando y falleciendo por viruela, como ya les había ocurrido a los aztecas, peste que había sido traída a América por los europeos y ante la cual los americanos no tenían ninguna defensa porque no la conocían. Atahualpa, además, había apresado a su hermano Huáscar, y cuando se dirigía al Cusco para tomar el cargo de Zapa Inca o emperador, se enteró de que un grupo de extranjeros se dirigían también a la capital inca. Era Francisco Pizarro con los conquistadores españoles. En la plaza del pueblo de Cajamarca se encontraron Atahualpa y Pizarro. El Zapa Inca iba acompañado por unos 7.000 guerreros y el español por apenas 160 soldados. Miren la tremenda diferencia numérica. Pero los nativos estaban desarmados, como se había acordado en las conversaciones previas al encuentro de los dos jefes. Pero los españoles mañosamente portaban sus armas europeas escondidas. Al culminarle el cura que acompañaba a Francisco Pizarro a Atahualpa para que abrazara la fe cristiana y se sometiera al emperador español, le entregó un libro sagrado. El Zapa Inca lo tomó, lo miró, lo revisó por todas partes, no le encontró ningún sentido y lo tiró al suelo con desdén. Esto fue la excusa para el ataque de los españoles. Con sus caballos, espadas y lanzas, se precipitaron sobre los desarmados guerreros incas. Más de 2.000 indígenas murieron ese día y ningún español. Durante su cautiverio, Atahualpa ofreció llenar un gran salón con oro a cambio de su libertad, lo que cumplió, pero habiendo ordenado previamente matar a su hermano Huáscar, fue acusado y hallado culpable de idolatría, herejía, regicidio, fratricidio, traición, poligamia e incesto, y fue condenado a muerte, siendo ejecutado el 26 de julio de 1533. Visto con los ojos de hoy, podemos decir que la condena tenía motivos burdos. Atahualpa pertenecía a una cultura totalmente distinta a la europea. Adoraba dioses distintos al dios cristiano, por lo que para su cultura no era un idólatra ni hereje, sino que al contrario, los idólatras y herejes para los incas eran los cristianos. Sí, era un regicida y fratricida, porque había matado a Huáscar, que era el Zapa Inca real, y además era su hermano. Pero el asesinato de su hermano lo había ordenado por las mismas causas que reyes europeos habían asesinado durante siglos a sus propios hermanos. ¿Era polígamo? También, pues en su cultura se permitía a los nobles y caciques tener varias mujeres, y además se casó con su hermana, Cusirimay. Por lo tanto, también había cometido ese pecado para los cristianos. Cusirimay Oclo era su esposa y su hermana, porque eso era lo que se esperaba del Zapa Inca, para guardar la sangre sagrada venida del Inti, del sol. Pero eran otros tiempos, y Atahualpa fue muerto, principalmente por motivos políticos, para someter su imperio. Pero la muerte del Zapa Inca no significó el fin del Tahuantinsuyo. A la muerte de los hermanos Huáscar y Atahualpa, Francisco Pizarro hizo nombrar Zapa Incas manejables, controlables, esperando que fueran unos títeres suyos. Así fueron nombrados Túpac Hualpa y luego Manco Inca Chupanqui.
también conocido como Manco II. Pero hubo además una intensa guerra de resistencia a la ocupación española, siendo recién pacificado el nuevo virreinato del Perú en 1535. Paralelo a todo esto, Arica, un pequeño territorio del Tahuantinsuyo, se mantenía tranquila, calma que pronto terminaría. En 1533, Francisco Pizarro logró ocupar Cusco, capital del Imperio Inca, sometiendo todo el norte del Tahuantinsuyo, es decir, hacia el Ecuador y todo el norte del actual Perú. Hecho muy conocido y relatado por los historiadores. Sin embargo, tras las grandes narraciones, siempre hay capítulos menores, pocas veces contados, lo que podríamos llamar microhistorias. Entre estas narraciones encontramos acontecimientos relacionados con nuestra Arica. Aquí les cuento una. Uno de los conquistadores españoles, el insignificante soldado Calvo de Barrientos, un hombre común sin ninguna fama, simplemente un soldado, que había nacido en la ciudad española de Sevilla, allá lejos en Europa. Fue sorprendido en el año 1533 robando en la localidad de Jauja, en el actual Perú. En castigo por su felonía y para la burla y ejemplo público, Francisco Pizarro ordenó cortarle las orejas. El pobre desgraciado, el ahora desorejado Calvo de Barrientos, avergonzado, solicitó al Zapa Inca Atahualpa, en ese momento aún prisionero de Pizarro, que le permitiese viajar a algún alejado rincón del Tahuantinsuyo para esconderse en lo más lejano de su imperio y no ser víctima de la burla de sus crueles compañeros. Apiadado del mutilado, Atahualpa le entregó su borla, uno de sus adornos de lana, que era utilizado por los Zapa Inca como pasaporte, y dio instrucciones a algunos de sus servidores para que lo llevasen en andas, junto a su amante india, con órdenes de tratarlo bien en todo el camino hasta las tierras de los caciques Tangolongo y Michimalonco, en el Valle de la Concagua, en lo que es hoy día el centro de Chile. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado alguna vez el nombre de estos caciques? Tal vez no de Tangolonco, pero sí de Michimalonco. Bueno, Michimalonco fue el cacique Picunche, es decir, los hombres del norte de los mapuches, que años después atacaría y casi destruiría Santiago, y que solo fue vencido por la valentía de doña Inés de Suárez, la amante de Pedro Valdivia. Pero volvamos por el desorejado. Por las órdenes dadas por Atahualpa, el desdichado y desorejado ladrón Calvo de Barrientos tiene que haber sido el primer español que pasó por Arica, el primero que tomó de las aguas del río San José, el primero que estuvo en nuestras playas y el primer europeo que vio nuestro morro. Pocos años después, al llegar a la zona de la Concagua, Diego de Almagro se encontró con este personaje, el cual fue incorporado a la hueste de Almagro, sirviéndole por los conocimientos que tenía de la zona, y además de los habitantes, los picunches y los mapuches. Posteriormente, el desorejado morirá en el virreinato del Perú, en las batallas entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Sin embargo, la historia da a otros españoles el honor de haber sido los primeros europeos en pasar por Arica, como veremos más adelante. Con la ocupación de Cusco, la capital inca, por Francisco Pizarro en 1533, el norte del Imperio Inca estaba sometido, como ya habíamos dicho. Faltaba el sur del Tahuantinsuyo, donde se suponía que también habían grandes riquezas. Por eso, el 3 de julio de 1535, el conquistador, y ahora adelantado, es decir, que va adelante de la conquista, Diego de Almagro, partió desde Cusco a la conquista de su gobernación de Nueva Toledo,
donde se ubicaba la actual Chile, con apenas, con 550 soldados, miles de indios auxiliares o yaraconas y decenas de esclavos negros. Recordemos que Almagro había sido socio de Pizarro en la conquista de Virú, pero estaba descontento con los pocos privilegios que el rey le había dado en comparación con las grandes riquezas y honores que había otorgado a Francisco Pizarro. A la hueste de Almagro, hueste se le llamaba en aquel tiempo a los ejércitos, a las tropas numerosas, ¿ya? Durante la conquista española de América. Bueno, a esta hueste de Almagro se le llamó la Gloria de América, por lo numerosa, 550 conquistadores, y bien armada que estaba, y por el acompañamiento de miles de indígenas yaraconas, y como le decía, decenas de esclavos. El camino elegido por Almagro fue el de la sierra, adentrándose por la cordillera y el altiplano, por la actual Bolivia, con su puna y falta de oxígeno, para luego emprender el difícil cruce de la cordillera de los Andes, con sus fríos y nieves, para por fin llegar al valle de Copiapó, en abril de 1536, después de 10 meses de viaje, por fin llegaba a lo que es nuestro territorio Chile. Por ello, se da el título a Almagro de descubridor de Chile. Sin embargo, antes de partir Almagro hacia el sur del Cusco, había enviado a Lima a los capitanes Ruy Díaz y Juan de Rada para que junto a su hijo Diego de Almagro, el Mozo, sumaran más soldados a la hueste de conquista. Se financiaron además 3 barcos, los que con los soldados enrolados por Ruy Díaz y Almagro el Mozo partieron al sur desde el Callao a principios de 1536. El barco de Ruy Díaz y Almagro el Mozo se averió, por lo que tuvieron que desembarcar con sus tropas en Chincha para seguir marcha por tierra, pero por la costa y no por el altiplano como lo estaba haciendo en ese mismo momento Diego de Almagro, lo que los llevó a pasar por la bahía de Arica, acampando y aprovisionándose en nuestra tierra. Aquí, por donde 3 años antes había pasado el Desorejado. Con esto, el capitán Ruy Díaz, Diego Almagro el Mozo y sus soldados también bebieron del San José y vieron nuestras playas y el Morro. Pero además han recibido el honor de ser considerados los primeros españoles que con certeza histórica pisaron tierra ariqueña, pues hay registros escritos en las crónicas de los conquistadores de su paso por este rincón de América. Un segundo barco de la flotilla almagrista también tuvo problemas, demorando meses en su viaje, pues hubo que hacerle reiterados y numerosos arreglos. Tiempo después, del paso de Ruy Díaz por Arica, recaló en nuestra costa para aprovisionarse, siendo la primera embarcación española en nuestras aguas. Pero los pescadores changos no solamente manifestaron sorpresa ante la llegada de este barco, porque junto a los guaneros de la isla del Alacrán, los changos, armados con flechas, arcos, hondas y hachas de cobre, se dispusieron al pie del Morro a luchar para impedir que los invasores desembarcaran en sus playas, y varios otros le impidieron salir de la bahía rodeándolo con sus botes de cuero de lobo inflado. ¿Qué había ocurrido? Si ya habían recibido bien al Desorejado y luego no habían tenido problemas con el capitán Ruy Díaz, Almagro el Mozo y sus hombres, ¿por qué ahora eran hostiles con este barco español? Pues 10 días después de la partida de los barcos de Almagro del Callao, el Zapa Inca, Manco Inca Yupanqui, al que los mismos españoles habían nombrado emperador y que se suponía que sería un títere de Francisco Pizarro, cansado de ser manejado por los abusivos conquistadores,
huyó del Cusco y envió chasquis, mensajeros, por todo el Tahuantinsuyo para que sus súbditos se rebelaran en armas, por lo que nuestros antecesores estaban preparados y ahora recibían a este barco con intenciones de que no desembarcaran los españoles y, de ser posible, abordarlo y matar a los soldados y marineros que llevaba a bordo. Pero la suerte salvó a los soldados y marineros del barco retrasado. Diego de Almagro y su hueste, la gloria de América, no había encontrado riquezas en el territorio que hoy es Chile. No había aquí oro y plata como en el Virú, y además había sido detenido en su avance por los mapuches en la batalla del Rey Nohuelén, en la confluencia de los ríos Ñuble e Itata. La hueste de Almagro en realidad ya no era una gloria. En los 2 años durante los cuales había intentado conquistar la gobernación de Nueva Toledo, habían cruzado el altiplano, se habían enfrentado al frío de la cordillera y luchado con los feroces mapuches para luego enfrentar el desierto de Atacama al regresar hacia el Cusco. Por ello, habían dejado muchos muertos en el camino y venían con sus ropas raídas, rotas. Se dice que de allí nace el término de roto para llamar a los habitantes de Chile. Almagro y su hueste regresaban ahora al virreinato del Perú por la costa, y su oficial Juan de Saavedra, avanzado de la hueste, llegó a Arica. Ahora por la ruta del sur, por lo que hoy conocemos como la Cuesta de Hacha y la Pampa del Buitre, encontrándose con el desdichado barco español sitiado por nuestros rebeldes antepasados, a los que atacó y dispersó, salvando del bloqueo a sus afligidos compañeros. Luego, en diciembre de 1536, llegó hasta Arica el anciano Diego de Almagro y el grueso de sus tropas en lo que había sido esa enorme hueste de guerra, que tan ignominiosamente había fracasado en su misión de conquista y enriquecimiento. Y ahora, el fracasado conquistador descansó y juntó fuerzas aquí para seguir hacia el Cusco, donde lucharía contra Francisco Pizarro hasta morir en batalla. Junto a él también moriría ese peculiar personaje, el Desorejado. Estos fueron los terceros españoles que pasaron por Arica. Algunos otros españoles también lo hicieron, también pasaron por Arica. No quedó registro de esto, pero eran miembros de distintas pequeñas fuerzas organizadas en huestes de conquista que irían hacia el altiplano o al sur, pero sin mayor resonancia. Hasta que 4 años después del paso del derrotado Almagro, el capitán Pedro de Valdivia saliese en enero de 1540 desde el Cusco con 7 soldados españoles y 1000 indios auxiliares a la conquista de Chile. En Arica tomó un largo descanso, comiendo de la pesca de los changos y de los cultivos de azapa y yuta, para luego seguir camino al sur, pero ahora con 20 soldados, ya que 13 nuevos conquistadores se le habían sumado, habiendo pertenecido a algunas de las otras huestes fracasadas. En total, en 4 oportunidades, el llamado conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, estuvo al pie del morro de Arica. La primera ya la he narrado, cuando emprendió su viaje al sur con esos 20 conquistadores. En diciembre de 1547 viajó en barco al virreinato del Perú, con el oro de sus compañeros en Santiago, del cual se apoderó con engaños y a la fuerza, dirigiéndose a Lima, donde expuso ese pequeño tesoro diciendo que Chile era rico en oro y plata, y de ese modo atraer nuevos soldados. Ya en el virreinato participó en una guerra civil
que se desató apoyando a los pizarristas contra los almagristas, venciendo a los pizarristas. En agradecimiento se le nombró a Valdivia gobernador de Chile. La segunda ocasión en que Pedro de Valdivia pasó por nuestra bahía fue en el viaje de regreso a Chile, en 1548, el que realizó por tierra con los nuevos conquistadores enrolados en el Virreinato del Perú, por lo que llegaron hasta aquí, por la costa, para luego seguir camino al sur. La tercera oportunidad en que Valdivia estuvo en Arica fue debido a que el virrey del Perú supo que se había apoderado del oro de sus compañeros, por lo que envió guardias que lo apresaron a la altura de Tarapacá, para luego traerlo hasta Arica, donde fue embarcado y enviado al Callao. La cuarta y última oportunidad en que Valdivia estuvo en Arica fue al ser liberado con la condición de terminar su relación amorosa con doña Inés de Suárez en la gobernación de Chile, por lo que retornó nuevamente, tomando el camino por tierra y llegando a Arica. Estuvo aquí del 18 al 27 de enero de 1549, en que se embarcó con 200 nuevos soldados para la conquista de Chile. 4 años más tarde, Valdivia moría a manos de Lautaro en el sitio de Tucapel. Ahora, en el intentacto, Arica, como parte del Virreinato del Perú, comenzó su existencia como colonia y será administrada en base a la legislación española, por lo que sus indígenas serán encomendados a Lucas Martínez de Vegaso y otros españoles. Además, comenzará a ser poblada por personas traídas desde África como esclavos y será nombrada corregimiento, como veremos en el programa del lunes 12 de febrero con el tema La Arica Colonial. Como podemos ver, así como Arica de Parinacota fue punto de conexión norte-sur y este-oeste, o dicho de otro modo, cordillera a mar durante el periodo prehispánico, permitiendo el tránsito y la integración de los chinchorros, cazadores altoandinos, cabuzas, aymaras, aricas y changos. Ahora, durante la conquista y la colonia, Arica fue punto también para el mismo movimiento e intercambio norte-sur y este-oeste, como aún lo es hoy y seguirá siéndolo en el futuro. Como les dijera en el primer programa, el desentrañar las tinieblas del tiempo nos permite conocer nuestros orígenes y comprender nuestro presente y mejor prepararnos para nuestros posibles futuros. Les doy las gracias por su atención y espero que este programa haya sido de su agrado. Nos vemos. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Arica en la historia, con la conducción del profesor ariqueño Patricio Moya Muñoz.